Acuérdate que eres polvo, y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Con estas palabras, el sacerdote, el miércoles de ceniza, impone la santa ceniza a las personas que, en señal de arrepentimiento de los pecados cometidos, en señal del deseo de ser mejores personas, en deseo de lograr la conversión del corazón, acuden para que se les imponga esta ceniza. El miércoles de ceniza, hermanos, marca el inicio de la Santa Cuaresma. La Cuaresma es una expresión que indica 40. Es la cuarentena de días que sirven para preparar la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el misterio pascual? El misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Este acontecimiento, hermanos, es el más importante que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes celebramos. La victoria rotunda, definitiva, absoluta y para siempre de Cristo sobre el pecado, la muerte y el demonio. La palabra cuaresma procede de una palabra latina que se dice cuadragésima. Cuadragésima significa precisamente 40. Y son estos 40 días, como he dicho, que basados fundamentalmente sobre la práctica de Cristo, que después de ser bautizado y ya antes de dar inicio a su vida pública, la predicación del Evangelio del Reino de Dios, se va al desierto y allí estuvo en oración con Dios durante 40 días con sus noches. Ahí mismo fue tentado por Satanás, que buscaba desviarlo de su camino, desviarlo de su obra de redención para nosotros, pero no lo logró. Las tentaciones entonces no son pecado en sí mismas. Pecado es caer en la tentación. Cristo padeció las tentaciones, pero no cayó en ellas. Nosotros sí, pero por eso tenemos una oración muy bonita que es el Padre Nuestro, donde decimos a Dios Padre, no nos dejes caer en tentación. Pero además de los 40 días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto, también encontramos en el Antiguo Testamento el mismo número, como por ejemplo los 40 días y las 40 noches del diluvio universal en tiempos de Noé, los 40 años que el pueblo de Israel caminó desde Egipto hacia la tierra prometida en etapas, 40 días que también estuvo Moisés en el monte Sinaí en la presencia de Dios, 40 días que caminó el profeta Elías desde Tierra Santa al monte Sinaí para estar en la presencia también de Dios. Estos 40 días, como podemos ver, hermanos, entonces indican purificación, indican caminar hacia un objetivo. El objetivo es estar en la presencia de Dios. Y justamente la Cuaresma, hermanos, un tiempo de penitencia, un tiempo de arrepentimiento, nos propone 3 prácticas tradicionales desde el Antiguo Testamento presentes en el pueblo de Dios. Son el ayuno, que es obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo para todas las personas que han cumplido 18 años hasta los 59. Y el ayuno va junto con la abstinencia, no comer carne. Esto obliga desde los 14 años en adelante. En realidad, el significado es hacer penitencia, no banquetear, sino estar en una actitud de conversión. Además del ayuno está la oración. Seguramente todos como creyentes oramos, pero la Cuaresma es una invitación a orar más y de mejor calidad, hablar con el corazón a Dios. Ayuno, oración y limosna. La limosna no se refiere precisamente a que hay que echar más dinero
en la canastilla de la colecta que se hace en la celebración de la Santa Misa. Más bien indica la ayuda que debemos dar a los más pobres, a los más necesitados. Por eso, queridos hermanos, en el tiempo de la Cuaresma hay que practicar el ayuno, incluso aunque no sea en el día mandado, miércoles de ceniza y viernes santo. Hay que ayunar también aunque sea unas horas a lo largo de las semanas de la Cuaresma. Hay que hacer más oración y hay que proponernos ayudar con más dedicación, con más eficacia, con mejor corazón a los más necesitados. Al ayuno, a la oración y a la limosna, acciones características del tiempo de Cuaresma, hay que agregar el sacramento de la reconciliación sacramental. Por eso invito a todos ustedes, los que escuchen estas sencillas palabras, a que se hagan el firme propósito en el nombre de Dios y con la gracia suya a acudir al confesionario. Busquen al sacerdote de su parroquia, busquen un sacerdote amigo, busquen cualquier sacerdote para reconciliarse con Dios. Van a ver qué alegría, qué dicha, qué paz espiritual van a experimentar en su corazón. La ceniza, hermanos, entonces, que se recibe al inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, nos pone a contemplar nuestra fragilidad humana. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Vive pensando en que tu vida se va a terminar. Vive pensando en que tienes que arreglar las cosas de tu vida lo mejor que puedas para que cuando tengas que presentarte ante el Señor, lo hagas libre de preocupaciones, sin miedo a la condenación, sino confiado en que el Señor tendrá en cuenta el esfuerzo que hiciste o que hicimos todos para encontrarnos con Él y gozar de su presencia en el cielo. A pesar, hermanos, de que la sociedad de nuestro tiempo como que se va olvidando de las cosas de Dios, nosotros como creyentes durante la Cuaresma debemos dirigir nuestro espíritu hacia las cosas que son realmente importantes, las cosas espirituales, que nos hace falta pues un esfuerzo evangélico, una mayor coherencia de vida entre lo que creemos y lo que hacemos, que se debe traducir en la práctica de las buenas obras, en una renuncia a lo que es superficial, a lo que es intrascendente, lo que es suntuoso, y que tienen que ver con la intención siempre de ayudar a los más necesitados. Recordemos, hermanos, que ayudar a un pobre es ayudar a Cristo mismo, quien dice: vengan benditos de mi Padre, pasen a tomar posesión del reino de los cielos, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve encarcelado y enfermo me fueron a visitar, cuando yo era forastero ustedes me hospedaron. Y van a decirle los justos en el juicio final: Señor, ¿nosotros cuándo te vimos en esas circunstancias y te asistimos? Y el Señor habrá de responder: todo lo que hicieron con los demás, los más pobres, los más humildes, los más necesitados, tus vecinos, tus compañeros, la gente que conociste o incluso a los desconocidos a quienes ayudaste, en realidad lo hiciste conmigo. El tiempo de la Cuaresma, hermanos, es un tiempo de gracia que el Señor nos propone a todos. Los invito a aprovechar. No olvidemos las prácticas que son características de la Cuaresma, porque si las olvidamos, entonces hacemos de la Cuaresma otra cosa, y no precisamente lo que Dios a través de la Iglesia nos propone: ayuno, oración, limosna y confesión sacramental. 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta el viernes santo, cuando inicia propiamente el triduo pascual con la celebración de la última cena, que es a la vez la primera misa para la Iglesia, donde Cristo entrega su cuerpo y su sangre de manera sacramental y ordena que se haga eso en memoria suya hasta la consumación de los tiempos.
A vivir pues, hermanos, con alegría, con gusto, esta Cuaresma que el Señor nos concede. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre.